Vamos a seguir conociendo a ganadores, ganadoras de la beca Durango Sortzaien Leku. Hoy vamos a conversar con Maider López, con quien vamos a intentar descubrir un poquito más ese proyecto llamado Edurnesuriren Hiru Heriotsak. Antes de nada, Egunon, muy buenas, Maider. Egunon, buenos días. La verdad es que la primera pregunta es casi obligada. Edurnesuriren Hiru Heriotsak. Sabemos que es un proyecto escénico, pero la verdad es que eso puede significar bastantes cosas. ¿Qué tipo de proyecto es en concreto este? Bueno, pues primero comienzo haciendo un apunte sobre el título. Va a ser Edurnesuriren Hiru Heriotsak. Y este proyecto es una obra escénica y musical que va a contar con la presencia de una bailarina en escena, Inalbizi Etxebarria, una actriz, Ainhoa Pineda, y dos músicos que seremos Ander Berrojalbiz y yo misma, violín y viola. Entonces sí que se trata de una obra que reúne las diferentes disciplinas en escena, como son pues, el drama, el arte dramático, la danza y la música, y que queremos contar una nueva versión o una renovada versión del cuento de Edurnesuri o Blancanieves en castellano. ¿Blancanieves para niños? ¿Blancanieves para adultos? Pues me temo que para niños como tal no va a poder ser. Luego será responsabilidad de cada cual quien lleve de su familia al teatro, pero es una versión para adultos, pensada para público adulto esta vez. Vale, tiene varias partes diferentes. Es verdad que a ti te tenemos quizá más relacionada con el mundo musical. Sí, claro. ¿Por qué este proyecto presentarlo a la beca y no quizá algo más puramente musical? Pues mira, este equipo, o prácticamente este equipo, contando con otros músicos que colaboraron en la anterior ocasión, hace unos años hemos trabajado juntos en un proyecto que se llamó Sagutxo Tuntuna y que en colaboración con el Festival Loraldia de Bilbo lo presentamos en el 2019. Y aquello sí que era un cuento, se conoce que nos gusta lo de ahondar en los cuentos, pero aquel era un cuento para niños, era una opereta de Sostakovich que adaptamos, quitamos las partes vocales y se quedaron los instrumentos como personajes de una granja. Y la verdad es que el equipo artístico de aquel proyecto resultó tan enriquecedor, resultó tan interesante que nos hemos propuesto llevar otro cuento a escena, pero esta vez no va a poder ser para niños, sino que se lo vamos a dedicar al público adulto. Decíamos que tiene que ser para adultos porque bueno, esta vez vamos a ahondar un poco en la esencia oscura o turbia de lo humano. Queremos contar la historia desde el punto de vista de la madre, esa malvada bruja que todos conocemos, normalmente con el nombre de madrastra, pero que en el cuento original es la madre la que quiere acabar con la vida de su hija porque se ve destronada. Pero no solo se ve destronada por la juventud y por el empuje de la nueva generación, sino también se ve destronada por esa nueva perspectiva del poder. La madre es alguien que reina con buenas y malas artes, con magia, con hechicería, pero también con su saber y su experiencia. Y de repente llega alguien que evidentemente va a llegar con nuevas ideas, con mucha más juventud. Y ella, ella quiere aniquilar esa opción. Y bueno, dentro de ser un cuento mágico al que estamos acostumbrados, pues queremos también darle ese punto, por un lado realista, de alguien que se ve despojado de su poder, y por otro lado también ahondar un poco en el misterio de las narraciones populares. Porque hay muchísimos elementos que llegan de muy lejos en la antigüedad
y que han ido pasando a través de la narración popular, de la tradición oral y también escrita, por los diferentes filtros de la historia, y que han llegado a nuestros días transformado en elementos que aparecen a menudo en nuestros cuentos. Y bueno, queremos darle a nuestra El Ursuri esas diferentes capas de profundidad que hable de ese misterio también, de qué ha tenido que pensar la gente, qué ha tenido que pensar la humanidad a lo largo de los siglos para que los cuentos hayan sido en algún momento algo posible. Uh-huh. Cómo se han ido transformando esos mitos y leyendas hasta nuestros días, cómo los hemos ido transformando para poder contar las cosas a nuestros niños, a nuestros pequeños, y bueno, qué hay de cierto y qué hay de misterioso. En el caso de vuestra versión, por decirlo de alguna manera, interpretación de Blancanieves, ¿cuál dirías que son los puntos fundamentales o los puntos más atractivos, aquellos donde vosotras queréis hacer más hincapié? Bueno, por un lado está el tema del punto de vista de la madre, que es la bailarina, la que nos va a contar su ira, bailar, ¿no? Por otra parte está el texto, que va a contar con toda esa investigación de la tradición popular de los cuentos. Y por otro lado está la música, que ahí es donde igual tengo algo más que decir. Hemos decidido contar con la música de las danzas rumanas de Béla Bartók, que es un importante compositor húngaro de principios del siglo XX, y que con estas danzas nos dan la excusa o nos dan el escenario para situar nuestra acción en un lugar remoto y poco identificado. No lo queremos tampoco identificar con una Europa central, ni con una tradición más cercana a la nuestra, sino con algo en un tiempo irreconocible y en un lugar irreconocible, pero que nos resulta interesante situarlo en una Europa oriental o en un Oriente occidental. Un lugar a medio camino entre los mundos de este y oeste. Entiendo que nos vais a hacer trabajar un poco a los espectadores. Sí, esa es la idea. Presentar algo que a la gente le genere preguntas. Quiero decir, por ejemplo, conceptos como los tradicionales de los cuentos infantiles, el bien, el mal, esas separaciones tan blanco-negro. No sé si en eso también metéis un poquito de mano o no estáis quizá tan interesados en esa parte. No, claro, evidentemente, una vez que se te presenta de nuevo una narración, la nueva lectura o la nueva interpretación que hagas deja esos límites también muy en el aire. Igual que la frontera de la música, igual que la frontera de las narraciones, a veces no, nunca, las fronteras nunca son verdad, ¿no? Son límites que queremos poner, pero nunca son ciertas. Y bueno, evidentemente esas capas de profundidad van a dar lugar a un escenario de preguntas éticas y morales, donde qué bien y qué mal habita dentro de todas las personas y cómo lo gestionamos o qué hacemos con todas esas contradicciones. Cambio un poquito de tercio. Te pregunto por la beca en sí misma. ¿Qué papel o impacto ha tenido o está teniendo el hecho de haberse presentado y haberlo ganado? No, es una oportunidad fantástica, claro. La verdad es que situarnos en un escenario como el actual, con todas las dificultades económicas para llevar un proyecto escénico adelante y contar con una ayuda importante económica para echarlo a andar, es algo fantástico, no tengo ninguna duda. Además, como decía, estas personas que trabajamos juntas en el anterior proyecto, buscábamos la excusa, que ya la teníamos más o menos buscada, pero
pero buscábamos esa excusa para ponernos a trabajar juntas y este ha sido un espaldarazo evidentemente importante porque cuentas con un dinero para pagar a esos profesionales. Es necesario. ¿Y en qué momento se encuentra ahora mismo el proyecto? Bueno, el proyecto tiene muchos elementos establecidos, pero el proceso creativo está todavía en marcha. Entonces, bueno, contamos con presentarlo en otoño, seguramente a lo largo del mes de noviembre, y por lo tanto todavía tenemos unos meses importantes de trabajo por delante que no tenemos duda darán sus frutos, claro que sí. Quizás alguien haya empezado a oír la entrevista y ya solamente con el primer comentario de pues ha cambiado el título. Por alguna razón solemos asociar mucho a la naturaleza de los proyectos con el título. No sé hasta qué punto estáis todavía dispuestas a hacer modificaciones, a cambiar, a que todavía vaya moldeándose. Claro que sí. Mira, Ander Berrojalbiz, que es el autor del texto, comentó con Joseba Sarraonandia la posibilidad de traducirlo. Y a él le pareció muy interesante, le pareció siempre una nueva oportunidad la revisión de un texto, vamos a decir, un clásico de los cuentos. Y él, la verdad es que en la primera propuesta de traducción ya apareció con este cambio de título y dijimos, pues, ¿por qué no? Claro que sí. Evidentemente estamos dispuestas a hacer todas las modificaciones que haga falta porque, como bien digo, tenemos algunos bastiones, sabemos que el texto va a ser algo bastante transparente, sabemos cuál va a ser la música, tenemos claros algunas propuestas estéticas y escénicas, sabemos que la música va a aportar un ritmo, que va a encuadrar la historia en diferentes momentos que giran en torno a esas 3 muertes. Tenemos algunas cosas establecidas, pero otras muchas por desarrollar y por modificar, claro que sí. Tengo que preguntarte por las 3 muertes. Claro, en fin, normalmente una... Con una suficiente. Con una ya, bien, pero ya 3, digo, algo le pasa aquí a nuestra protagonista. Sí, bueno, no va a ser del todo protagonista esta vez. Es verdad, porque ahora está el punto de vista de la madre. De la madre, ¿no? eso es. Bueno, es importante que sean 3, porque como bien digo, hay una investigación detrás de este relato, y esta investigación es muy exigente con el hecho de que sean 3, porque las versiones más antiguas de los hermanos Grimm hablan de esas 3 muertes con diferentes características además. Una va a ser con magia, la otra va a ser por medios físicos y la otra va a ser por medios más psicológicos. Entonces, no quiero destripar el final del cuento, pero sí que es importante el número 3 en la narración. Entonces, pues tenía que aparecer en el título. Y una vez que se estrene, que probablemente sea aquí mismo en No, Durango. eso seguro, porque forma parte de es uno de los requisitos de la beca, presentarlo aquí, y además estamos encantadas de presentarlo aquí, claro que sí. ¿Qué, no sé, vida le prevéis al espectador? ¿Cuál es la idea? Si estamos en una situación de mucha incertidumbre, pero obviamente una vez de hacer todo este trabajo hay que... Evidentemente tenemos intenciones de sacarle todo el partido que podamos, no solo por sacarle un partido económico, sino porque una vez que haces un trabajo de tantos meses y tan intenso, pues lo lógico es presentarlo ante todo el público posible y en todos los escenarios posibles. Y bueno, y cuanto más mejor. ¿Cómo trabajáis a día de hoy? Es decir, ¿os juntáis para probar cosas? ¿Es más telemático, cada uno hace lo suyo y luego de vez en cuando os reunís? Pues de momento estamos en ese trabajo individual que ponemos en común cada cierto tiempo. El equipo artístico, pues sobre todo Elena Bezanilla y yo misma. Pero Elena Bezanilla, que es la directora de escena. Pero evidentemente luego, una vez que se han puesto sobre la mesa una serie de cuestiones claras, una apuesta estética y narrativa, un ritmo narrativo, es importante luego evidentemente un proceso de ensayos intenso que probablemente coincida pues con el verano, finales de la primavera y verano.
pregunta un poquito, yo suelo decir a veces, de mi madre. ¿Y esta obra lo vamos a pasar bien? ¿Vamos a sufrir un poco? ¿Acaba bien? ¿Acaba mal? Esto, No. ¿qué clase de viajes? ¿Qué es lo que voy a ir a ver? No. Tiene que ser un rato muy agradable. A pesar de que nos generen preguntas, a pesar de que salgamos un poco revueltos, de escuchar música y teatro a la vez, siempre salimos un poco revueltos, creo, ¿no? Entonces, aunque salgamos removidos por dentro, va a ser un rato agradable, vamos a escuchar un cuento. Y además vamos a escuchar un cuento de una forma intensa. Y eso siempre supone un placer. Yo creo que hay que disfrutar de los placeres de la escena. Y bueno, acabe bien o acabe mal, sea una tragedia clásica o no lo sea, hay que disfrutar, claro que sí. Pues nos vamos a quedar con esa promesa de disfrutar, de pasarlo bien con este El Ursuriren Hiru Heriotzak. Es que recasco Maider López por habernos acompañado. Sorterik onena y hasta la próxima, agur. Muy bien, gracias a vosotros.